¿qué tal, amigos? Bienvenidos un domingo más a De Todo y Todito con Rusé. ¿Os acordáis que hace unas semanitas teníamos a María que nos había preparado un arroz, el arroz de la Juana, que estaba exquisito? Prometimos que la traeríamos para hacer los callos. Pues hoy vamos a hacer esa receta tan especial que nos vamos a chupar los dedos. Ya lo veréis. Vamos a darle la bienvenida a María. ¡Tachán! Bienvenida, María. Hola, buenos días a todos. Hoy nos vas a hacer los callos esos tan exquisitos, ¿no? ¿Que nos hablaste? Sí, sí. Pues oye, tomad nota, mirad bien, que aquí tenemos a la gran cocinera María. Nos va a hacer sus callos. ¡Vamos a ello! Bueno, María, vamos a ver, ¿qué es lo que lleva esos callos? Cuéntanos. Bueno, mira, aquí, podéis coger menos cantidad. Sí, porque yo ahí veo callos para toda la vecindad, ¿no? Sí, no, aquí hay casi 3 kilos. Pero bueno, para 2 kilos, con respecto a las medidas que yo os dé, siempre las podéis reducir. Ajá. Eso siempre es un poco al gusto. Pero en este caso, que tengo casi 3 kilos, le voy a poner, mira, laurel. El laurel yo lo he picado. Vale. Y entonces lo pongo en polvo. Ah, muy buena idea. Sí, porque así es más nutritivo. Muy bien. Luego, perejil. También vamos a usar un poco, siempre al gusto. Vale. Es decir, que tampoco hay una medida exacta. Y un poco de comino. Ya sabéis que el comino es una especie un poco fuerte. Entonces hay que poner poquito. Pero Vale. vamos, también, como siempre, al gusto. Sobre todo, aceite usado. Ajá. Nada de aceite nuevo. Usado de cualquier patata Sí, de frita. patatas fritas, de pescado no. Vale. Pero lo demás sí. Ujú. Vinagre. El vinagre se va a utilizar para limpiar los callos. Muy bien. Porque estos callos son crudos. También los hay cocidos. Lo que pasa que a mí me interesa el callo crudo porque vamos a aprovechar la gelatina. Dale, En los que ya venden cocidos no hay gelatina. Vale. Y uno de los requisitos para que salgan ricos es que tengan gelatina. Porque la gelatina es el caldito que suelta de haberlos cocido, ¿no? Exacto. Vale, vale. Bueno, Continuemos, a perdón. continuación, como hay 3 kilos, que hay mucha cantidad, voy a usar 2 cebollas, una más Ajá. grande y otra más chiquitita. Si por ejemplo hacéis 1 kilo, pues con una cebolla hay bastante. Luego unos ajos. Yo los ajos los voy a poner enteros, Vale. sin cortar ni nada, limpios. Unas cayenas, es para que salgan un poquito picantes. Picante. Sí. Luego una buena cucharada de harina. Bueno, como he dicho antes, si es 1 kilo, pues nada, pones una cucharada rasa. Bien. Ujú. Luego pimentón. Pimentón normal, que no pique, porque como ya le Dulce. ponemos la cayena, Pimentón dulce. sí, como ya le ponemos la cayena, pues fíjate tú si le pones pimentón picante. Y una cucharada de sal. Eso ya es al gusto. Yo le pondré una cucharada para esta cantidad de callos. Ajá. Luego ya al final lo probaré y si le hace falta un poquito más, pues ya le pongo. Perfecto, María. En Pues este, bueno, en este momento es todo. Ahora pasaremos a lavar los callos con el vinagre y luego a trocearlos. perfecto. Muy bien. A trocearlos en cachitos de bocado. Vale, los que nos vayamos a meter en la boca. Muy bien, María. Hacer la colada de los callos. Y hay que hacerle varias aguas para que queden bien y bueno, están blanquitos y todo. Es como limpiar la ropa, ¿no? Bueno, Me recuerda al chalequillo de borrego que llevaba yo en los pasturets cuando era pequeña. No creo que sea lo mismo, ¿verdad? Pero... Por cierto, estos callos son de vaca, ¿verdad? Sí. Vacuno. sí, sí. Vale, vale. Se pueden hacer de cordero, menos de cerdo. De cerdo no lo recomiendo, pero de cordero o de vaca, sí. Vale, perfecto. Le traigo la pastillita de jabón, María. Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así.
Así la baba que yo la vi. ¿Te recuerdas los tiempos cuando se lavaba a mano, María, esto? Nunca he lavado a mano. ¡Vaya por Dios! Es que no lo sabéis, pero María pertenece a la Jet Set. Más quisiera yo. Pero bueno, no, yo me conformo. Me conformo. Sí que sí, vamos a quejarnos, ¿verdad, María? Sí, no me puedo quejar. Asado con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, menú. ¿Te acuerdas, María, de esa canción? Sí. Cantada mejor, claro está. Porque Pero no sé por qué me abrió la es cabeza. casi irreconocible. Gracias, yo también te quiero. Vale, María, ya los tenemos limpios y en las dos cacerolas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo ponemos a cocer con un ajo y con laurel y un poco de sal. Perfecto. Entonces, El ajo entero. el ajo entero, siempre entero. Muy bien. Un El ajo laurel. cada uno. Laurel, ¿cuánto le vamos a poner? Mira, así molido, Vale, perfecto. porque hay que pensar que está molido y hay más cantidad. Y está más concentrado. Eso es. Perfecto. Ajo, laurel. Y la sal. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ahora le ponemos el agua. ¿Cuánto le vas a poner de agua? Míralo, échala. Lo pondremos como 2 dedos por encima De los callos. de los callos. Vale, mirad. Ya lo tenemos. Nuestros callos. Al fuego, ¿verdad, María? Sí. Y ahora acá tenemos taparlo, ¿verdad? Ahora lo Dime. tapamos y cuando arranque a hervir se pone a fuego medio y se deja 1 hora y media. Perfecto. De todas maneras, siempre es bueno repasarlos. A ver si es que están hechos antes de 1 hora y media. Pero bueno, en principio Viene siendo 1 hora y media. viene siendo 1 hora y media. Pues bueno, nos vamos a tomar nosotros el aperitivo y ahora volvemos, ¿no? Vale, ¿me vas a invitar? Venga, te invito. Vamos a tomar el aperitivito. Venga. ¡Hasta ahora! Bien, mirad. María ya tiene todos los callos cocidos. A ver, María, cuéntanos. Bueno, ahora procederemos a escurrirlos. Vale, ha estado un poquito más, ¿verdad? Que nosotros nos hemos entretenido un poquito en el aperitivo, pero además ha ido bien porque ha tardado un poquito más. Sí, al final los he tenido que dejar 2 horas porque habían muchos. Vale. Pero vamos, también podéis usar la olla rápida. La olla a es decir, presión. la olla express. Y entonces es menos tiempo. Bueno, pero también porque era mucho, eran 3 kilos casi. Sí, ¿vale? pero bueno, a mí me gusta hacerlo a fuego lento. Pasito Yo a que soy pasito. muy maniática, pero se pueden hacer perfectamente, como he dicho antes, en la olla rápida. Vale, ¿Vale? perfecto. Bueno, Ahora, el siguiente paso, después de escurrirlos, sí, hacemos un machado de, de, ¿los ajos? de ajos, es decir, los ajos de antes los he usado ya. Sí, Y he cogido pues 3 o 4 ajos más sí, para hacer el machado de ajo y perejil. vale. Y un poquito de comino, Venga, que está aquí el comino. vale, pues venga, vamos a ello. Vamos a echarle los ajitos y hacer esa machada. Ya lo tenemos escurrido los callos, mirad, ¿veis? Escurriditos y aquí el caldito separado, que es la gelatina de la que hablaba antes María, que cuando los compramos ya cocidos, pues no los trae. Ahora pongo los ajos aquí y un poquito de sal para que no salten los ajos. Que están vivos los ajos. Bueno, cuando le das... Venga. Ea, 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 dale al mortero María, dale al mortero. Dale al mortero María. Taca, 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 taca. Bueno, ahora le echa un poquito de perejil, vamos por la tarea, que si no... Vamos a ver el perejil. La he echado, mirad, 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 mirad. Ahí.
Mirad lo que tiene ahí, el ajito y un buen de esto de perejil. Claro, porque hay muchos. Y ahora Y ahora el comino. el comino. El comino, como sabéis, que es fuerte, ya nos ha dicho antes que poquito. A ver, como hay 3 kilos, vamos a ver qué le echa María. Venga, ahí lo tenéis. ¡Hala! Y todo ello... Vuelve María, dale que te pego a la bandorra. Esto es como la zambomba. Venga, dale, 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 dale. Bien. Ahora ya esa picadita. La vamos a reservar, ¿no, María? Dicen. Sí, ahora se reserva la picada y vamos a proceder a cortar la cebolla bien finita y a dorarla. Vale. Pues vamos a ello. Bien. Ahora María ya ha puesto la olla esta a calentar, como veis. Ya ha puesto el fuego y ahora vamos a seguir. A sofreír la cebolla que habíamos dicho. A poner el aceite usado. El aceite usado. Hay con que poner bastante. En este caso lo voy a usar todo. Vale, y con ese freímos la La cebolla. Perfecto. Procedemos a poner las guindillas. ¿Vale? Muy bien. Así. María está procediendo. Ahora la harina. Harina. Se refríe un poquito para que no sepa crudo. Y ponemos la pimienta roja, el pimentón. La picada lo último, ¿no? Sí, la picada después. Qué buen colorcito, ¿no? Que coge eso. Y ahora ya Los callets. los callos. Porque hay que refreír un poquito los callos. Muy bien. Entonces por eso lo cojo con esto. Para que se escurra bien, ¿verdad? Para que lo poquito que todavía tiene no entre ahora. Bueno, ahora vamos a proceder a poner la picada. Procede, procede. Como ves, María siempre procede. Esto ahora ya tiene otro color y otro olor, ¿eh? Porque al principio el olor a los callos no me veas, ¿eh? Pero ahora la cosa cambia, ¿eh? Claro. María, Ahora ya todo lo que se le pone, esto ya huele... todo lo que se le pone ya para cambiarle el olor y que esté más rico, claro. Me decías, María, que los callos, me comentabas antes en el aperitivo que los callos era mejor comerlos de un día para otro, ¿verdad? Estaban Sí. más buenos. Sí, Pero Sí. nosotros no los vamos a comer hoy, ¿eh? A mí no me dejan venir mañana a comérmelos porque yo me los voy a comer hoy, ¿eh? Tengo mucha hambre, ¿eh? ¿Cómo lo ves eso, María? hombre, se pueden comer hoy, claro. Pero vamos, que como más ricos estarán, será mañana. ¿Sí? Ahora vamos a poner un poquito de caldo. Venga, a ver. Un mismo caldito de cocerlos. Sí, la gelatina. Esto una vez que se enfríe se quedará espesito porque la gelatina, el caldito este Queda gelatinoso. quedará gelatinoso, exacto. Dime, María, ¿qué me decías? Mira, normalmente no le pongo colorante yo a esto, no se le pone colorante. Ejé. Pero yo como soy así, pues le voy a poner hoy un poquito de colorante. Para Para que le dé un colorcico. que tenga color. Para Muy que bien. esté más Donde hay apetecible. color, hay alegría, ¿verdad? Muy bien. Ahí. Si le puedes poner colorante, pues poner azafrán. Sí, bueno, en principio es colorante. Muy bien. Sí. Ahora se deja hervir para que todo tome sabor, Ujú. se mezclen los sabores, pues como unos 5 minutos. Porque los callos ya están cocidos, pues esto es solo para esto. Muy bien. Bueno, mira, esto ya está para apagarlo. Al final he puesto de gelatina como un par de vasos.
¿Sí? Sí, más o menos. Vale. Entonces ya está. Ahora ya. emplatamos, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar a emplatar. Perfecto. No veáis cómo huele esto. Yo, con vuestro permiso, me lo voy a probar ya, ¿vale? María. Vámonos rápido, que hay que comerlo ya antes de que se enfríe. Están exquisitos. Pues bueno, amigos, ya sabéis. Hoy hemos tenido invitada a María con nuestros callos. Otro día, otra cosa. De momento nosotras nos vamos a comer esos callos que están exquisitos. ¿A que sí, María? Por supuesto. Nos vemos en el próximo tutorial. Y acordaros, si os ha gustado, regaladnos un like, suscribiros, dale a la campanita y la próxima semana otro tutorial nuevo. Que tengáis una buena semana. ¡Chaito!